Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Os agradecemos que estéis aquí hoy, esta tarde. Esperamos que os guste, que os sirva esta charla, coloquio, presentación. En primer lugar voy a presentaros a la mesa. A mi derecha está Luis Moya, alguno lo conoceréis, para los que no lo conozcáis es profesor titular de psicobiología en la Universidad de Valencia y dirige un proyecto, dirige un equipo de investigación sobre neurociencia social, que estudian principalmente temas como la empatía, la violencia, la colaboración, el estrés social. Y claro, ha venido a hablar de su libro. Nos va a desmenuzar un poco el contenido y a desmenuzar un poco el concepto y las implicaciones de la empatía. A su derecha tenemos a Cristina Bonet. Cristina Bonet es psicóloga clínica, psicoterapeuta, y nos va a hablar de la importancia de la empatía en los procesos psicoterapéuticos, ¿no? A su lado, Amparo Fabra. Amparo Fabra es médico, es especialista en endocrinología y es la presidenta de la Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo. Entonces ella va a hablar de la importancia de la empatía en la relación con las personas del entorno autista, ¿no? Que son personas con una capacidad empática disminuida, digamos, ¿no? Ahora también ha reseñado el libro de Luis y nos leerá la reseña, ¿no? No sé bien. Bueno, estoy seguro de que si os paráis a pensar un poco os daréis cuenta de que el ser humano está constantemente leyendo su entorno, ¿no? Constantemente hace pequeñas lecturas del contexto inmediato, ¿no? Y en el contexto inmediato, ¿quiénes están? Nosotros, las otras personas, el otro en general, ¿no? Y hace una lectura o intenta hacer una lectura del otro constantemente, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesita conocerlo, necesitamos conocer al otro, necesitamos entenderlo, es básico. Y para eso contamos con una capacidad a desarrollar que es la empatía, ¿no? La empatía nos permite conectar emocional y cognitivamente con el otro, ¿no? Y esto es una cosa que Luis y yo, igual no lo sabéis, lo voy a contar. Descubrimos hace 20 años. Hace 20 años Luis y yo coincidimos en el teléfono de la esperanza. Decidimos hacer la mili en el teléfono de la esperanza y en vez de tirar bombitas y pegar tiros por ahí por los cuarteles, pues decidimos escuchar a la gente, ¿no? Cogíamos el teléfono y escuchábamos a la gente, ¿no? A todos los dolientes que nos llamaban, ¿no? Y yo creo que descubrimos ahí lo importante que era realmente la empatía, era importantísima, ¿no? Creo que seguimos pensando que es importante. Después de 20 años sin vernos nos hemos vuelto a ver, seguimos pensando que la empatía es muy importante y por eso está él hoy aquí, para dárnoslo a entender, ¿no? Muy bien. Y ahora ya te cedo la palabra, que hablas demasiado bien. Pues muchas gracias. Bien, en primer lugar agradecer la presencia de todas las personas que estáis aquí, porque bueno, para mí es lo que realmente tiene sentido, que podamos hacer una charla y que haya un interés por una temática como la empatía. Es para mí ya un gran éxito pues que estemos todos escuchando estas palabras y bueno, y sobre todo pues porque contamos con dos grandes profesionales y dos personas muy implicadas en el tema, que yo creo que nos van a dar su visión y que va a ser muy buena para todos, mucho más que lo que yo os pueda contar a lo mejor, porque bueno, de alguna forma pues está en el libro y tampoco me quiero recrear mucho en ello, sino que quiero también pues que veamos sus perspectivas. Quería agradecer a Bruno, la verdad es que ha sido pues una casualidad habernos encontrado, el ofrecimiento para hacer aquí en este centro, en la FNAC, una charla sobre el tema. Él y yo, como ha contado, pues coincidimos y realmente lo que nos unió un poco fue ese interés, ¿no? hacia el escuchar, hacia las personas, porque elegimos, en aquella época había que hacer o el servicio militar o la objeción de conciencia, y elegimos hacer la objeción de conciencia en algo en lo que sentíamos que ayudábamos y en lo que de alguna forma podíamos utilizar la empatía. La empatía, además, en este caso, pues cuando no teníamos a las personas delante, porque hacíamos escucha telefónica, ¿no? Con lo cual pues era captar pues en tono emocional y en muchos aspectos todo lo que nos podía dar información de cómo se estaba sintiendo. Bien, también agradecer de alguna forma a la editorial que haya
se haya lanzado a publicar algo sobre empatía. Y bueno, sobre empatía hemos hablado mucho, pero realmente cuando fuimos a ponerle un título al libro se pudo llamar La empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un libro anterior que se denomine La empatía. Con lo cual, de alguna forma, yo lo que lanzo un poco es el mensaje de la falta y la necesidad que tenemos y que hay de escribir sobre el tema y de investigar sobre el tema. Y bueno, pues entre los asistentes hay algunos miembros del equipo en el que trabajo de neurociencia social, que se ha comentado que de alguna forma u otra están trabajando con temas muy relacionados con la empatía y con su antítesis, que veremos que es la violencia. La fuente de inspiración para escribir el libro fue mi hija Ornella, que se la acaban de llevar porque estaba un poquito inquieta, pero siempre pues la menciono porque para mí realmente fue el proceso, fue el momento, toda la gestación, toda su gestación fue el momento en el que escribí el libro y me gusta comentarlo. Es mi fuente de inspiración. Y bueno, llegué a interesarme por la empatía, como comentaba un poco, porque soy profesor en la universidad, yo imparto clases en psicología y en criminología, y bueno, yo me centraba sobre todo en las bases neurobiológicas y las bases psicológicas de la conducta violenta. Y cuando terminaba la asignatura que impartía, siempre lanzaba una mirada en positivo y decía, bueno, esto podemos de alguna forma atajarlo. ¿Cómo? Fomentando la empatía. La educación en empatía es el camino hacia la no violencia. Los psicólogos esto lo conocíamos de una forma, pues a nivel conductual, que funcionaba, pero no estaban claras cuáles eran las bases neurobiológicas que habían detrás. Y es cuando me interesé por ello, y haciendo una revisión teórica sobre las partes del cerebro que regulan empatía y violencia, es cuando de alguna forma empecé a vislumbrar de que están muy relacionadas. Es decir, las mismas partes del cerebro regulan o controlan conducta violenta y conducta empática. Por eso el potenciar una de ellas hace que podamos disminuir la otra. Pensar qué trabajo tan importante con ese contenido neurobiológico. Bien, acabé la carrera de psicología ahora hace 20 años y bueno, yo creo que fue la mejor elección que hice. Yo me había preparado para ir al Politécnico y en el último momento decidí que no quería. Yo hice la opción A, científica, matemáticas, física, lo que se me daba bien, se supone. Y cuando llegó el momento de elegir la carrera dije no, lo que no me gusta, no es lo que yo siento. Y elegí desde la emoción y desde lo que yo quería hacer, y fue la mejor elección que he hecho en mi vida porque me siento muy feliz con mi trabajo e intento de alguna forma transmitirlo. Creo que es una disciplina apasionante y que tiene muchísima proyección. Y hay grandes profesionales que se dedican a ello y que, bueno, de alguna forma yo creo que casi todos tenemos en común que trabajamos o intentamos trabajar utilizando la empatía. Algún otro aspecto que yo quería resaltar es por qué he escrito el libro de la empatía, más que a lo mejor los contenidos. ¿Por qué lo he escrito? Bueno, porque creo que de alguna forma sigue habiendo mucha desconexión, lamentablemente, entre lo que hacemos en la universidad, los contenidos científicos, lo que publicamos y lo que luego llega a todo el público en general. Entonces yo creo que la divulgación es fundamental porque el conocimiento es importante que trascienda, que llegue. Muchos de los artículos científicos que publicamos los leemos los especialistas, pero no llegan a enviar un mensaje. Sin embargo, entiendo que la divulgación es la mejor forma de llegar a todos y que todos tengamos el conocimiento para poder utilizarlo. Bien, respecto un poco a los contenidos del libro, pues comentaos algunos aspectos. En el libro pues empiezo por decir qué es la empatía. Lo primero que nos podemos preguntar todos y todas los que estamos aquí, yo creo, es si somos una persona empática. No sé si habéis hecho autorreflexión, os consideráis que sois empáticos, que no lo sois. Un poco el libro intenta explicar qué es la empatía, porque a veces, decía antes, se habla mucho sobre ello, damos por supuesto que tenemos controlado lo que es, pero a lo mejor estamos hablando de otros procesos. Por eso diferencio entre empatía y simpatía, un término que a mi colega no le acaba de terminar, pero bueno, de alguna forma pues quiere decir si lo que yo estoy haciendo es contagiarme emocionalmente o lo que estoy haciendo es desde mi lugar intentar ver al otro y ser un referente. Hablaríamos de simpatía cuando ante un problema de una persona yo me contagio y me pongo a llorar, por ejemplo, con ella. Hablaríamos de empatía cuando me quedo en mí mismo y desde
tomo la referencia de esa persona, la escucho, la entiendo cognitivamente, emocionalmente, pero desde mí, desde fuera, sin sentir un malestar personal, sintiendo una comprensión empática. Bien, yo creo que es un aspecto fundamental a entender, y luego también dar algunas pinceladas de cómo ser más empáticos, qué podemos hacer para ser más empáticos. De alguna forma, pues hago un poco un barrido por si tienen empatía los animales o no lo tienen, más que nada porque muchas veces tener una visión filogenética, ¿no?, de los comportamientos nos hace entender hasta qué punto nos llevan acompañando mucho tiempo, o son algo que aparecen más en nuestra especie. Se pensaba que la empatía era algo únicamente de la especie humana, pero sabemos también que los animales empiezan a tener conductas cooperativas, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. También hablo de lo que es la empatía en relación con el género, por qué las mujeres son más empáticas. Si hacemos la media de la población, si aplicamos la estadística, las mujeres son más empáticas en todas las sociedades y en todas las culturas. Algo hay ahí que hace que lo sean. Es importante decir que si cogiésemos a todas las mujeres y comparásemos las diferencias entre ellas, serían mayores que las que hay entre mujeres y hombres. Es decir, dentro de las mujeres hay muchísimas diferencias, hay mujeres muy empáticas, otras que no lo son. También ocurre en el caso de los hombres, pero algo hay ahí que hace que por lo general las mujeres tengan mayor capacidad para empatizar. Y un poco ahí es donde llevo pues a hablar del cerebro, porque el cerebro tiene una base importante en la empatía, de las hormonas, la oxitocina, comento algo de la oxitocina y de su importancia, y también de lo que tiene que ver con aspectos biológicos que pueden estar junto a los ambientales, a los donde nos educamos, donde crecemos, regulando ese comportamiento. Dedico también un capítulo a las personas que carecen de empatía o que tienen dificultad en empatizar. Yo creo que es muy importante que lo entendamos, sobre todo pues para tenerlo en cuenta a la hora de relacionarnos. A veces pensamos que alguien no está empatizando porque así lo elige, y no es cierto. Hay personas que pueden tener una dificultad para empatizar, y yo creo que teniéndolo en cuenta vamos a mejorar mucho la relación con ellas. Le dedico un capítulo al trastorno del espectro autista. Tampoco voy a entrar mucho en él porque después pues tenemos a una persona que nos va a hablar de él, a mi querida Amparo, que nos va a comentar un poco pues cuál es la relación, ¿no?, de la empatía dentro de este mundo que ella conoce mejor que nadie. Y luego pues hay otros aspectos como la depresión, la ansiedad, en los cuales puede haber momentos en los que tenemos una falta de empatía. Y bien, por último, dos aspectos, tampoco quiero pues alargarme mucho más. Uno es el de la cooperación. La conducta cooperativa está muy relacionada con la empatía y la conducta altruista. Hoy he estado leyendo en la prensa El País, y me ha llamado la atención pues que se hablaba, decía, más de 200 personas han ofrecido dar un riñón a un desconocido en vida. Los trasplantes o las donaciones de órganos en vida a personas que no son familiares, yo creo que es uno de los ejemplos que podemos entender como de empatía y altruismo. El hecho de poder hacer algo por una persona que no es familiar, cuando no hay una relación tan directa, para sintiéndonos bien porque estamos ayudando. Ahora, explica un poco, la verdad es que os diría que lo leyeseis si podéis, cómo se hace esta selección y cómo estas personas, las que son elegidas, tienen la capacidad de entregar un órgano a un desconocido, y ello hace que haya una reacción en cadena, por lo cual empiezan a trasplantarse más riñones de familiares a otras personas, y se produce un círculo de empatía y altruismo. Realmente lo que comenta un poco el artículo es una frase, diría: es gente muy especial que quiere volcarse con los demás y que tiene antecedentes de acciones solidarias. Yo creo que es un ejemplo fantástico. En el libro no lo menciono muy de pasada, pero sí que hablo de otro, que es el de la gestación subrogada, lo que aquí conocemos como vientres de alquiler, pero que no me gusta el término y espero que lo cambiemos pronto, porque realmente no se trata de alquilar un vientre, sino de una mujer que libremente decide gestar el hijo o la hija de otras personas que no pueden tenerlo. Y realmente, creo que es uno de los casos más claros de empatía y altruismo. Voy a leer un fragmento del libro
solamente voy a leer dos, este es uno de ellos, en el que una persona, Melissa, una gestante, nos explica por qué ella, sin tener problemas económicos, sin percibir una gran compensación económica, teniendo un nivel de vida alto, ha decidido gestar el hijo de otras personas. Ella dice, puedo hacerlo porque hay una pareja en la otra parte del mundo que no había visto hasta hace un año y que serán unos padres excelentes, pero sin la subrogación nunca podrían haber cumplido su sueño. Puedo hacerlo porque es el bebé que esa pareja ha querido y esperado, del mismo modo que me ocurrió a mí con mi hijo. Puedo hacerlo porque vi las lágrimas en sus ojos y sentí su emoción desde la otra parte del mundo cuando les dije que la transferencia del embrión había sido un éxito y efectivamente estaba embarazada de su bebé. Puedo hacerlo porque hay personas en el mundo con mucho amor que dar y que desean ser padres, pero sin este proceso nunca conocerían la alegría de un niño al abrir los regalos de Papá Noel o de escuchar a un pequeño decir te quiero papá, o conocer la calidez del abrazo de un hijo. Puedo hacer esto porque nuestro hijo nos ha traído mucha alegría y felicidad a nuestras vidas, y él completa nuestra familia. Quería dar todo esto a otra pareja que desesperadamente lo quería. Puedo hacer esto por ellos. Yo creo que entender el funcionamiento del cerebro, de la forma de ser, todo lo que es el bagaje psicológico de estas personas nos puede ayudar mucho a mejorar como sociedad. Y bien, para finalizar, simplemente comentar que desde mi punto de vista la empatía es el camino hacia la no violencia, y entiendo que fomentando la empatía es la mejor forma de que no se produzcan actos violentos, o al menos que se produzcan en menor medida. En el libro también doy una descripción de lo que sería para mí pues una sociedad empática, y más o menos diciéndolo de alguna forma, diría que una persona empática es generalmente más querida y tiene mayor éxito social, pero una sociedad empática es más permisiva y tolerante, más respetuosa con los derechos de todos, no establece dogmas o formas de vida más adecuadas que otra, ya que se basa en la aceptación y el respeto siempre que no se haga daño a los demás. Es lo que conocemos por una sociedad más civilizada, y es que la empatía es nuestra tendencia natural más desarrollada, que puede llevarnos a un mundo mejor, con predominio de la paz, un mundo menos violento y en el que todos tengamos cabida, independientemente de los ideales, las creencias o las fronteras. Simplemente quería acabar con esto, agradeceros nuevamente la presencia y dar paso a mis colegas y profesionales de la psicología. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. El profesor Luis Moya me ha pedido que hable de la empatía en una charla de unos 10 minutos, y para mí es todo un reto. No tanto por la importancia de la empatía y expresarla, sino por reducirla a esos solos 10 minutos. Pues la importancia de la empatía en la psicología clínica es toda, podríamos decir, y está presente como en toda relación humana. Y son muchos los ejemplos donde en esto se muestra. Luis ha nombrado alguno, pero si miramos alrededor, el profesor enseña mejor si lo hace con una actitud empática. Si esta actitud es mutua con el alumno, favorecerá el proceso educativo. Las relaciones padres y hijos son mucho más fluidas y mucho más satisfactorias si cada uno de ellos es capaz de ponerse en el lugar del otro, de enfrente. En una relación de pareja, entender y sentir al otro es esencial para poder disfrutar de ese vínculo sano y profundo. Esta misma charla nos dejará mejor recuerdo si conseguimos empatizar los unos con los otros. La empatía, entendida como la capacidad de ponerlos en el lugar del otro, nos permite, como de alguna forma ha dicho Luis, comprendernos, sentirnos cerca, mirarnos con amabilidad y al fin amarnos. Y en la psicología clínica tiene toda la importancia en el sentido que podemos considerar que si es el medio, también es el fin. Podemos decir que es el medio porque la corriente empática que se establezca entre el psicólogo y el paciente es la condición imprescindible para conseguir cualquier meta terapéutica. Y además predecirá el éxito de la terapia, sea de la escuela o del enfoque que sea. El gran psicólogo Carl Rogers, pionero en entender el valor de la empatía en la psicoterapia, lo expresó de una forma
que yo considero insuperable. Entonces lo voy a citar textualmente. Cuando la persona se da cuenta de que se le ha oído en profundidad, se le humedecen los ojos. Es como si un prisionero encerrado en una mazmorra consiguiera por fin comunicarse con el exterior. Acaba de convertirse de nuevo en un ser humano. ¿Qué añadir a estas palabras? Si acaso que cuando se llega a esta conexión, a este nivel profundo de sentir al otro, se disfruta de una de las sensaciones más gratificantes de todo clínico, pero también de la vida en general y de cualquier relación que nosotros hayamos podido vivir. Esta es la grandeza de la empatía, promotora de relaciones auténticas, cercanas, elevadas, sanas. Y podemos decir también que la empatía es un fin fundamental en toda terapia, porque si que la psicología clínica tiene como fin la salud, la empatía trae salud y la salud trae empatía. Gracias a investigadores como Luis, que tengo aquí presente, tenemos confirmación científica de aquello que si cualquiera de nosotros miramos con atención podemos observar en nuestro día a día. Las personas más empáticas disfrutan mucho más de sus relaciones sociales. Tienen menos conflictos y si los tienen los resuelven mucho más felizmente, sin hostilidad, sin agresividad. Mantienen una actitud más altruista y cooperativa y en suma son mucho más felices y disfrutan de una vida más plena. Y decimos que la salud trae empatía porque una persona sana, una persona que se atiende en los 3 pilares tal y como propone la psicoterapia triple, que siento, que quiero, que pienso y lo comunica con honestidad a los demás, tiene la verdadera posibilidad de empatizar con el mundo y de lograr así unos óptimos niveles de ajuste, de salud y de felicidad. Si sabemos estar en nuestro sitio, si podemos comunicarnos y marcar nuestros límites a los demás, tenemos entonces verdadera capacidad de empatizar de una forma saludable. Dicho de otro modo, solo si estamos en nuestro lugar, como de alguna forma ha apuntado Luis, si nos acompañamos a nosotros mismos, tenemos la posibilidad de acompañar a los demás. Ahora bien, tal y como escribe Luis también y ha remarcado, es importante conocer y ejercer la diferencia entre empatizar y simpatizar. Ha dicho muy bien Luis que no me gusta el término simpatizar porque a mí me resulta bastante antipático cuando lo vivo yo misma y cuando lo observo en clínica. Porque si ponernos en el lugar de los demás es lo saludable, hacer nuestro su estado emocional nos trae importantes conflictos, tensiones y desajustes. Pongamos un ejemplo, esta misma charla. Si hicierais mi ansiedad de este momento, si os tensáis con cada uno de mis titubeos o os sentís mal con cada uno de mis errores, supongo que tendríamos menos posibilidad de disfrutar de este momento. Y es que cuando tomamos la situación emocional del otro como propia, no estamos haciendo un uso adecuado de la empatía y perdemos la posibilidad de disfrutar con salud de nuestras relaciones sociales. Si partimos de la premisa de que cada persona adulta es la responsable de su situación emocional y solo cada uno de nosotros tenemos posibilidad de dirigirla adecuadamente, suponemos que hacernos cargo de la situación emocional de otro, de su enfado, de su tristeza, de su ansiedad, nos lleva a la impotencia, a la frustración y al final no tenemos ninguna posibilidad de escucharlo, de acompañarlo, de comprenderlo, lo que sería la empatía. Simpatizar, empatizar, es especialmente grave, así se ve en clínica, cuando ocurre saltándose el orden jerárquico de las relaciones. Por ejemplo, en el caso de niños que crecen haciéndose cargo de la situación emocional de alguno de los adultos que les rodea. Pueden ser padres, hermanos mayores, profesores, pues desde esa posición
no tendrán posibilidad alguna de hacerse cargo de sus emociones y de su propia situación emocional. Y llegado a este punto, me gustaría compartir con vosotros algunas observaciones realizadas a partir de mi experiencia como clínica y como psicóloga en AVAST, Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso. Esta experiencia me ha permitido conocer muy de cerca el apasionante mundo emocional de los niños y los no tan niños llamados superdotados. Aunque cada uno de estos niños es único y tiene unas circunstancias particulares, como cada uno de nosotros, en general creo que podemos concluir que del mismo modo que el pensamiento de los niños superdotados suele ser más rico, más rápido y de mayor profundidad, así lo son también sus emociones en cuanto a complejidad y en cuanto a intensidad. Los niños superdotados disfrutan en su gran mayoría de una gran sensibilidad. Ahora se llama hipersensibilidad y afortunadamente está bastante en boga y se está estudiando y promocionando bastante. Tienen una mayor empatía y una gran capacidad de sintonizar con las necesidades de los demás. Si bien esto podría pronosticar unas profundas y muy saludables relaciones humanas, los padres, los profesores y los profesionales que trabajamos con ellos sabemos que esto no siempre ocurre así. Podríamos decir que tienen una mayor potencialidad, una mayor capacidad de vivir más profundamente, pero también una mayor posibilidad de desajuste, si estas capacidades no son bien atendidas y bien dirigidas. Y es que estas capacidades, en muchas ocasiones y por motivos diferentes, son desconocidas, son mal interpretadas, muchas veces lo dicen, se les etiqueta de exagerados, de quejicas, de sensiblones, y esto puede llegar a que se bloqueen emocionalmente y este bloqueo produzca no pocos desajustes en su persona y en su vida. Pensemos, por ejemplo, en uno de tantos matices posibles como conclusión de estas premisas. Si los superdotados tienen mejor capacidad de ponerse en el lugar del otro, no siempre van a encontrar enfrente la reciprocidad, pues los demás no siempre vamos a poder ponernos en su complejo e intenso mundo. Esto les trae sensaciones de diferencia, dicen, soy raro, de frustración, da igual que me explique, no me van a entender, de injusticia, no sé por qué me critican porque digo lo que siento, y lo que es más grave, de soledad. Además, si su capacidad de empatizar es mayor a la media de la población, también la de simpatizar lo es. Puede tender a hacer suyo el estado emocional de los demás, cargándose de pesos, de responsabilidades y de culpas que van a sentir muy intensamente. Por ejemplo, me decía un niño hace un tiempo, me siento muy mal en mi clase de inglés, el profesor me da pena, los demás compañeros hablan y no lo atienden y yo me siento en la primera fila, lo atiendo, intento darle un bienestar al profesor. ¿Os imagináis lo que puede ser esto en la vida de un niño? Es especialmente importante atender el desarrollo emocional en estos niños, pues. Como hemos visto, sus grandes capacidades, mal entendidas y proyectadas, pueden limitar su desarrollo y, lo que es mucho más importante, su felicidad. Pero también el hecho de que las personas más capaces sean más empáticas también nos propone una lectura positiva y muy esperanzadora sobre el futuro. Si la empatía es la capacidad que nos acerca a los demás, Luis nos lo ha explicado muy bien, la que nos hace más personas y nos permite hacer una vida más feliz y más saludable, y además crecemos hacia esa dirección, nuestro futuro se hace prometedor, porque de la misma manera que no podemos entender la evolución de la humanidad sin entender el papel que en ello ha tenido la empatía, las conductas cooperativas, allá cuando tuvieron que empezar a cazar juntos para poder comer, la solidaridad, el altruismo,
La capacidad de establecer relaciones sólidas, el cuidado de los hijos, son unos de los todos ejemplos que podríamos poner de ello. Tampoco podemos entender el futuro si no es basado en este desarrollo y en el uso saludable de esta capacidad. Estamos en el siglo XXI. Hoy hablamos de empatía y gracias a la psicología tenemos datos más que suficientes para entendernos y para dirigirnos mejor emocionalmente hacia nuestro bienestar. El estudio de la empatía nos dice que vamos creciendo y que vamos mejorando. Ahora solo falta que queramos hacerlo, que nos pongamos en marcha de una forma consciente. Y bueno, de alguna manera espero haber colaborado a ello con esta pequeña charla. Muchas gracias por vuestra escucha. Bueno, pues buenas tardes. Yo agradecer al doctor Luis Moya Albiol que me haya invitado. Mi relación con él viene a partir de que soy madre de una persona con autismo y que hace 18 años promoví una asociación de padres y madres de personas con autismo para mejorar el conocimiento y las condiciones de vida de estas personas, en un momento en el que los recursos prácticamente eran nulos y había una inmensa soledad, no solamente para las personas con autismo, sino para las familias. A finales del siglo XX, sobre la década de los 90, las personas que estábamos preocupados por los temas como el autismo, empezamos a vislumbrar que la psicología científica pues empezaba a enunciar una serie de conceptos como la teoría de la mente, la dificultad en el autismo de ponerse en el lugar del otro, es decir, todo ese tipo de conceptos empezaron a aparecer desde una psicología más científica que se basaba en experiencias que se podían reproducir y que se podían probar. Y los padres que en aquellos momentos teníamos hijos pequeños, pues empezamos a intentar aprender y entender algo de lo que suponía lo que les pasaba a nuestros hijos, que era muy difícil de entender. Luis no solamente se preocupó por eso, se preocupó por el estrés que teníamos los cuidadores principales de las personas con autismo. Tener una persona con autismo en la familia pues cambia la vida, crea situaciones de estrés, hace que la familia tenga que buscarse recursos para poder manejarse en ese estrés y llevar una vida lo mejor posible. Y bueno, nosotros pues empezamos a colaborar con el departamento de Luis, sometiéndonos a una serie de pruebas, los padres y las madres, para que midiera pues ese estrés que teníamos como cuidadores principales, junto con un grupo control que no lo tenía. Y bueno, es una forma de abordar este tema. Y luego pues fuimos también objeto de más colaboración con el equipo de una tesis doctoral que espero que sea muy buena, que ha sido ha sido objeto de muchas publicaciones nacionales e internacionales, todo lo que han trabajado con nosotros y con otros colectivos. Y cuando salió el libro de la empatía, pues había un capítulo dedicado a las personas del espectro autista. Y a partir de leer ese libro, que lo leí pues con muchísimo interés, y en cuanto cayó en mis manos, pues me puse a pensar lo que me aportaba ese libro, primero en general, como os puede aportar a cualquiera de vosotros, pero luego también como madre y como persona que llevo una asociación, estoy en una asociación y me relaciono con multitud de familias que tienen hijos con autismo. Mi hijo tiene ya 29 años en este momento y seguimos recibiendo pues padres de niños pequeños que inician el diagnóstico, que tienen que saber qué camino seguir. Y bueno, pues son muchos años de trabajar en este campo y vi que había un capítulo dedicado a esto.
Y hace pues un poquito más de un año, al poco tiempo de salir el libro, pues planteamos que podía hacer una reseña desde mi punto de vista de lo que había supuesto para mí este libro, para ver si se publicaba esta reseña en los foros donde interesaba el autismo, o sea, en aquellos periódicos digitales, páginas web de federaciones y confederaciones donde lo que interesa son las noticias sobre el autismo. Y entonces hice una reseña que es la que os voy a leer ahora, que bueno, la escribí hace un año, recién leído el libro. O sea, los libros, como digo aquí, luego lo leeré, a veces se leen y luego se vuelven a releer, pero yo creo que el primer contacto con el libro, la primera vez que lees un libro, es especial. Luego pues vas leyendo pues cosas y le vas sacando más conceptos, pero creo que la primera vez que lees un libro es cuando de verdad te expresas lo que realmente te ha hecho sentir ese libro. Y la verdad es que yo escribí la reseña esta de tirón, no la corregí, escribí lo que sentía y es lo que os voy a leer ahora. Yo escribí: este es un libro sobre la empatía, escrito desde la empatía. Soy ante todo la madre de una persona con autismo. Mi relación con el autor de este libro está condicionada por esta razón. El doctor Moya Albiol se ha preocupado por nosotros, por los padres y madres que cuidamos de nuestros hijos con autismo. Se ha preocupado por estudiar nuestro grado de estrés, las repercusiones que ese estrés crónico podía tener sobre nuestra salud, y no solo se ha limitado a eso. Una vez constatada la realidad de nuestra situación, ha buscado y sigue buscando diversas maneras de ayudarnos a controlar ese estrés mediante terapias psicológicas diversas. A lo largo de los 28 años de vida en común con mi hijo con autismo, un sueño o un deseo, no sabría muy bien cómo llamarlo, ha llamado insistentemente a mi mente y a mi corazón, como una necesidad imperiosa, como la espera de un milagro que sé positivamente que hoy por hoy es imposible. Es el deseo de poder entrar por un rato en su mente, para entenderlo desde dentro, para ver el mundo como él lo ve y, entendiéndolo mejor, poderlo ayudar más. En realidad, lo que estoy deseando de forma desesperada es poder ser más empática con él. Dice el doctor Moya Albiol en este libro que existe una empatía cognitiva y una empatía emocional. La empatía emocional con mi hijo está garantizada. Lo observo, lo escucho, me esfuerzo en comprenderlo, sé cuándo está triste y cuándo está contento. Hasta puedo anticipar cuándo las cosas van a ir bien o mal por las señales que emite la expresión de su rostro o de su conducta. Casi podría decir que forma parte de mí misma, pero ¿cómo puedo llegar a ponerme en su lugar desde un punto de vista cognitivo? Qué difícil saber cómo funciona su mente. ¿Cómo ve el mundo desde un cerebro que se ha desarrollado de esta manera peculiar que denominamos autismo? Cuando en ocasiones tenemos que explicar las características de las personas con autismo, solemos comparar con otro tipo de dificultades que son más fáciles de comprender. Todos podemos taparnos los ojos e imaginar cómo sería un mundo sin vista, o taparnos los oídos e imaginar el mundo sin sonidos. Podemos sentarnos en una silla de ruedas y recorrer la ciudad y sentir las enormes dificultades que las personas que tienen que moverse de esta manera. Pero ¿cómo comprendemos las dificultades de las personas con autismo? ¿Cómo ponernos en su lugar? He leído con mucho interés el libro sobre la empatía de Luis Moya Albiol. Me ha hecho pensar, reflexionar, he aprendido. Es un libro para releer, para seguir pensando, para seguir reflexionando, para seguir deseando comprender. Agradezco al autor que haya dedicado un capítulo a los trastornos del espectro autista. Agradezco su sensibilidad y su implicación. Las madres y padres de estas personas nos sentimos esperanzados cada vez que constatamos que profesionales sólidos y preparados se preocupan por el autismo desde cualquier perspectiva. Dice el autor en el libro que una característica singular del autismo es la falta de empatía. Dificultad de ponerse en el lugar del otro, que ya se definió con la teoría de la mente a finales del siglo pasado y ayudó a dar un paso más en la comprensión de los mecanismos que conformaban esa complicada forma de desarrollo que da lugar a que una persona que denominamos está dentro del espectro del autismo tenga una forma peculiar de estar y de comprender el mundo. Se habla en el libro también de aspectos neurobiológicos de la empatía, desarrollo cerebral, neuronas espejo, hormonas. ¿Puede significar esto una vía de comprensión de futuros diagnósticos y de posibilidades de tratamientos futuros?
¿Hay en el estudio de la empatía una esperanza en la investigación del autismo? Ponerse en el lugar del otro. ¿Cuántos conflictos, cuántos problemas dejarían de existir si fuéramos capaces de hacerlo? Si seguimos avanzando en el conocimiento de la empatía y en sus bases neurobiológicas, si conseguimos esta comprensión, ¿no estaremos en el camino de conseguir una importante mejora en las relaciones humanas? ¿Podremos por este camino avanzar hacia esa sociedad justa y solidaria que nos haría a todos más felices? Y por último, señalar que las personas como el Dr. Moya Albiol, que hacen un esfuerzo por transmitir al gran público los conocimientos científicos, que procuran hacer fácil lo difícil y ponerlo al servicio de la sociedad, están colaborando ya de esta manera a conseguir esa sociedad más solidaria. Esta fue mi reseña, escrita en marzo del 2014. Bueno, nosotros por nuestra parte hemos terminado, ahora os toca a vosotros. Si queréis preguntarle alguna cosa a cualquier miembro de la mesa, estáis en el momento adecuado. Como veo que no os animáis, voy a empezar yo, ¿no? Una pregunta que se me ha ocurrido al escuchar Amparo. He buscado el capítulo al que ella se refiere y justo al final del capítulo Luis dice, está hablando de la falta de empatía de las personas con autismo, ¿no? Dice que aunque digamos el mecanismo habitual sostenido en las neuronas espejo no funciona perfectamente en ellos, elaboran estrategias alternativas, ¿no? Él dice, aunque el sistema de neuronas espejo no funcione correctamente en estas personas, las personas con autismo elaboran estrategias alternativas más conscientes que les permiten reconocer las emociones en los demás. Mi duda o mi pregunta sería, ¿qué tipo de alternativas elaboran? Si esa puerta a través de las neuronas espejo no la tienen, ¿qué otro tipo de alternativas? ¿Dónde se sustentan estas alternativas? ¿Son más cognitivas, como tú decías, que emocionales? A ver, lo primero, las personas con autismo tienen una serie de dificultades, o sea, que las definen, que son precisamente comprender las relaciones sociales, comprender la comunicación con los demás o tener comunicación con los demás. Las diferencias son muy grandes. Hay personas con autismo que son verbales y otras que no son verbales, que tienen pautas de comunicación alternativas los que no son verbales, como puede ser pues los dibujos o las agendas o el lenguaje de signos. Hay muchos niveles, o sea, están asociados a déficit muchas veces, y otras veces a inteligencia normal y otras veces incluso a inteligencia superior. Es decir, que en primer lugar yo me gusta hablar no de autismo sino de autismos. Es decir, cada persona, primero es persona, después tiene autismo y además lo tiene en diferente grado. Pero una cosa que tienen en común y que a mí me gusta resaltar porque siempre se habla de sus dificultades es que teniendo esos hándicaps de inicio que tiene, hacen un esfuerzo titánico todos los días. Es decir, nosotros luchamos contra los tópicos del autismo. Es decir, hay dos mundos, uno que es el mundo de los no autistas y otro es el mundo del autista. Y el mundo del autista pues tiene forma de globo y está metido allí dentro, y entonces está en su mundo y ya está, y entonces está dentro del globito y se pone así a la persona con autismo. Pues no. O sea, la persona con autismo tiene el mismo mundo que tenemos todos. Está en el mismo mundo que todos. Lo que pasa es que tiene dificultad para comprender algunas cosas que hacemos los que no tenemos autismo, que no necesariamente son mejores. O sea, las personas que no tenemos autismo tenemos capacidad de mentir, tenemos capacidad de dobles sentidos, tenemos capacidad de decir una cosa mientras estamos pensando otra. Bueno, pues todo eso, las personas con autismo tienen dificultad para hacer eso, con lo cual no lo hacen. Entienden el lenguaje de una forma muy literal. No comprenden que tú puedas estar pensando una cosa y diciéndoles otra, o que los engañes, o el humor o los chistes. Eso es difícil para ellos de entender. No quiere decir que no tengan sentido el humor, pero como el mundo mayoritariamente es de los no autistas,
pues son ellos los que se tienen que adaptar a este mundo. Con lo cual, continuamente están haciendo un gran esfuerzo para poder vivir, encontrar su huequecito en este mundo. Por eso yo muchas veces pues digo, es que ya es hora de que la sociedad haga algo más, porque ellos ya están haciendo mucho. Ellos ya están haciendo mucho. Es como si le dijéramos, mira tú, aunque seas ciego, pues tú tienes que aprenderte que esto es color rojo. ¿Que no lo ves? Pues es que es igual, o sea, el mundo es de colores, entonces si tú estás en este mundo, pues tienes que aprenderte que esto es color rojo. Y no te doy ningún recurso para que tú entiendas por qué esto es rojo y por qué esto es de color transparente o esta rayita es azul. Entonces, ellos están haciendo continuamente esfuerzos y consiguen comunicarse. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos lo que comunican. Se ha hablado a veces de que las personas con autismo, sobre todo hace muchos años, cuando nadie entendía nada de autismo y no había ningún tratamiento para ellos y simplemente lo que se intentaba era pues que hicieran lo que correspondía hacer porque así lo decía la sociedad y no se hacía ningún intento por facilitarles la comunicación, pues había muchas personas que se autolesionaban o que se pegaban contra la pared. Claro, era su forma de comunicar un disconfort, era su forma de comunicar como podían, ¿no? Entonces, ¿cómo consiguen si tienen ese déficit? Pues lo consiguen con muchísimo esfuerzo, unos con mayor fortuna, otros con menor. También depende del medio en el que están, también depende de lo que se les trabaje. Nosotros ahora, como asociaciones, lo que estamos diciendo es que, claro, lo que es muy importante es la atención temprana. Lo que es muy importante es aprovechar la plasticidad cerebral que tiene un recién nacido. ¿Qué pasa con la persona con autismo? Pues que así como otras discapacidades se ven desde el mismo momento del nacimiento y acaba de nacer y ya está la atención temprana ahí, las personas con autismo, pues hace unos años se diagnosticaban con 3, con 4, con 5 años. Ya se había perdido mucho tiempo, bueno, se había perdido la atención temprana. Ahora cada vez se diagnostican más pronto, existe unos tratamientos de atención temprana mayores, pues se supone que ahí se podrá trabajar con ese tipo de cuestiones que tienen dificultad y que de esos niños que ahora son pequeñitos posiblemente pues estén en mejores condiciones dentro de 20 años que lo están los que hace 20 años no tenían todo eso, ¿no? Falta mucha investigación, falta mucho conocimiento, falta mucho... Pero bueno, lo importante es entender que son personas, primero que nada, que están en este mundo y no tienen otro. Que lo que tenemos que hacer es facilitar las cosas a ellos y a cualquier persona que tenga una dificultad y que para definirlos, yo cada vez prefiero definirlos por sus características positivas que por sus dificultades. Nuestros niños de la asociación han sido voluntarios. Ellos utilizan mucho voluntariado para sus actividades, pero ellos también han sido voluntarios medioambientales. Se han ido a limpiar pues la Marchal del Moro en Sagunto. Se han ido a colaborar y han limpiado todo aquello de basura y de plásticos que han echado los que no son autistas. Y allí han llenado todo eso, ¿no? Y se han ido a colaborar con una protectora de animales y han ayudado a cuidar los animales y los han tratado con cariño, a lo mejor animales maltratados por personas que no son autistas. Quiero decir con eso que ellos aportan valor también y que en muchas cosas pues posiblemente sea más positivo esa forma autista de ser, quizá tenga muchas cosas que sean más positivas, sobre todo en el no mentir, en no hacer daño deliberadamente, en no tener dobles sentidos. Vamos a mirarles también las cosas que tienen valiosas y vamos a partir de esas cosas y vamos a ayudarles a vencer sus dificultades como a cualquier persona que tenga una dificultad. No sé si te he contestado, pero es que tampoco podemos decir, pues han cambiado la neurona espejo por otra neurona. No lo sabemos, pero sabemos que si les damos herramientas ellos avanzan. Que no, hoy por hoy no hay una curación, pero si les damos herramientas ellos avanzan, si sabemos lo que hacemos, si nos preocupamos de luchar por ellos y de trabajar con ellos. Ahora que citas tú lo de las neuronas espejo, estaba escuchando y entonces quiere decirse, yo los veo como buenos, porque una persona que no le gusta mentir o una persona que está diciendo una cosa y pensando otra, yo a eso los veo malos.
A lo mejor es una forma. Claro, bueno, pero no es ni buenos ni malos. El problema es que ellos tienen unas dificultades para poder moverse en esta sociedad o para tener... Ellos sufren mucho. O sea, las personas con autismo que tienen un nivel, los que tienen un nivel que se dan cuenta, los que sí que pueden estar pues en una escuela ordinaria o en un trabajo, pues son los raros, los que tienen dificultades para hacer amigos, los que tienen dificultades para seguir, digamos, las normas de los grupos. Entonces son personas que pues muchas veces se ven en el aislamiento o se ven en situaciones que los lleva a situaciones de depresión porque no encajan. O sea, ellos se encuentran que no encajan. Ellos dicen, es que, claro, las personas, ellos cuando se dan cuenta dicen, las personas se hablan con los ojos, yo no sé cómo pueden hablarse con los ojos. Claro, hay un lenguaje no verbal que todos los que no tenemos autismo sabemos interpretar, y que todos sabemos que cuando decimos esto me ha costado un ojo de la cara, pues es que no me ha arrancado un ojo de la cara, pero ellos lo pueden entender de forma textual, que un ojo de la cara, ¿qué quiere decir esto, no? Entonces, claro, esa es la cuestión. O sea, que ellos no se trata de buenos o malos, se trata de que esta sociedad está basada en unas normas. Bueno, de alguna manera yo te diría una cosa. Para mí, después de tantos años y de ver a tantas personas con autismo y a tantas familias y de tener a mi hijo, para mí el problema no es tener un hijo con autismo ni que las personas tengan autismo. Para mí el problema es una sociedad que no los incluye, que no los integra, que no les da los apoyos necesarios, que no los respeta. Ese es el problema. Si la sociedad fuera pues que le diera a cada persona lo que necesita, que le diera los apoyos, que fuera respetuosa con las necesidades de todo el mundo, pues bueno, el tener autismo sería una forma de ser, sería una forma de estar en el mundo como otra. Bueno, pero claro, sí, pero bueno, ¿de verdad la sociedad piensa que es negativo mentir? Porque claro, mentir no me complace. Claro. Bueno, a mí tampoco. Claro. Pero sabemos que todos los días en la sociedad se elaboran muchas mentiras, unas mayores, otras menores, que hay miradas de complicidad, miradas de prevención, miradas de antagonismo. Ellos no sabrían explicar por qué tú estás diciendo una cosa, en el caso de que entiendan el lenguaje verbal, que muchos lo entienden, y al mismo tiempo estás utilizando un tono que quiere decir la contraria. Y eso lo hacemos muchas veces. Estamos diciendo una cosa, pero nuestro tono dice lo contrario. Entonces, ¿a qué atiende? ¿Al tono o a lo que se está diciendo? O sea, eso es lo que... Ahí es donde hay un problema para ellos. Que sería mejor que la sociedad todos fuéramos sinceros, no utilizáramos ni las burlas, no utilizáramos los dobles sentidos. Claro que sería mejor. Entonces ahí tendrían menos dificultades. Ya no tendrían que interpretar ese otro idioma a partir, además del verbal, ese otro idioma que utilizamos las personas. No tendrían que interpretarlo, pero es así. Creo que él había levantado antes la mano. Una pregunta para Cristina. Las personas de alta capacidad, ha dicho que no empatizan, que simpatizan. No. Que sufren con las sensaciones de los demás. Si hay alguna manera para que estas personas no sufran con las sensaciones de los demás. Sí, de alguna forma, vamos a ver, era la diferencia entre empatizar y simpatizar. La media de los niños de alta capacidad tienen más capacidad de empatizar y también más de simpatizar. Y eso he comentado que provoca pues conflictos, tensiones. La mejor forma para no tener ese riesgo, esa posibilidad, es estar en uno mismo. El fin que tiene toda terapia, el que una persona sea capaz de estar en sí mismo, de ser consciente de lo que siente, de lo que quiere, de lo que piensa. Si una persona está en su sitio, desde ahí, como de alguna forma ha comentado Luis, de una forma más plástica, puede ver al de enfrente, pero estando en su sitio. El problema es cuando simpatiza, que es así como se llama de momento, y sale de su sitio para estar en el sitio del otro y cargar con su estado emocional. No sé si te he contestado. Lo mejor es que uno se mire a sí mismo y se trabaje a sí mismo.
Bueno, sí, mi pregunta era un poco para Amparo, porque es un poco con el tema que estoy más familiarizado y un poco ya llevando 4 o 5 años estudiando siempre los aspectos negativos del cuidado. Yo creo que llega un punto en el que también nos debemos de interesar un poco en qué aspectos positivos puede sacar el cuidador del hecho de tener a su cargo a una persona con un diagnóstico X, y en este caso sí que me gustaría que a nivel personal comentara si de alguna forma, en este caso, después del diagnóstico, tanto a nivel personal como en tu contacto con diferentes familias, has notado que hay un cambio pues en aspectos como la empatía, si el hecho de ser el cuidador de una persona con un trastorno del espectro autista puede hacerte más empático o más sensible, no solo con la persona a la que se cuida, sino en general a nivel de relaciones interpersonales o en la relación con los demás. Claro, yo creo que sí. Si una persona nunca ha tenido a su cargo a alguien con una discapacidad, y en este caso es un hijo que se le quiere tanto, pues a partir de tu hijo te empiezas a sensibilizar a todos los demás que tienen ese problema. Por eso, digamos, la actitud que nosotros tomamos hace más de 18 años fue hacer una asociación, es decir, fue la cooperación entre los que teníamos ese mismo problema. Luego, primero empiezas sensibilizándote por tu hijo, luego lo extiendes al conjunto de las personas con autismo. A mí a veces me dicen, pues si es que parece que todos sean hijos tuyos, si es que los conoces a todos, si es que sabes lo que les pasa a todos. Es que casi son como si fueran hijos míos, me preocupa lo que les pasa a todos. Pero luego vas más allá. Ya no son solamente las personas con autismo. Las personas con autismo, y sobre todo en la época que nos tocó vivir, pues iban a colegios especiales, iban a gabinetes psicológicos, iban a logopedas, iban a sitios donde coincidían con otros niños que no tenían autismo, tenían síndrome de Down, tenían parálisis cerebral, tenían retraso mental, tenían multitud de cosas. Y cuando llegábamos a ese colegio, pues nos decíamos, a ver, que a mí me preocupan los que tienen autismo. No, a mí me preocupan todos. El que va a la silla de ruedas, el que tiene un problema con la vista, el que tiene el síndrome de Down, el que va en silla de ruedas. Entonces llega un momento en que esa sensibilidad que has desarrollado para poder, digamos, entender y cuidar a tu hijo se extiende hacia cualquier persona con discapacidad. Y de los niños también pasas a los adultos. Y entonces pues ves de otra manera a las personas adultas o mayores que tienen dificultades cuando van por la calle, o a las personas de la tercera edad. Es decir, digamos, te cambia las prioridades de tu vida. Dejas de ver como importantes cosas que a lo mejor para otras personas son importantes, pues cosas materiales, digamos, y te empiezas a preocupar mucho más por las cuestiones en las que viven las personas, ¿no? Y quizá tienes como una tendencia a irte siempre hacia las personas que tienen alguna dificultad. O sea, llega un momento en que es ahí donde te sientes bien, donde sientes que es tu sitio. O sea, es que a mí a veces me dicen, bueno, claro, es que lo del autismo da mucho trabajo. Es que es mi sitio, o sea, yo siento que es mi sitio, que yo quiero estar ahí. Lo que pasa es que lo que me preocupa no es cómo sean ellos. Lo que me preocupa, como he dicho antes, es cómo es la sociedad. Lo que me preocupa es que sean vulnerables, que estén indefensos, que no estemos los que ahora los podemos defender. Lo que será de ellos, todos habréis oído que los padres con hijos con discapacidad dicen, lo que me preocupa es el futuro, qué será de él si yo no estoy. Claro, pero es por eso. ¿Por qué? Porque no te fías de la sociedad. Si no dirías, pues cuando yo no esté, lo cuidarán igual que lo cuidaba yo, sufrirá la pérdida de su madre, como todos hemos perdido, como todos sufrimos la pérdida de la nuestra, pero bueno, tendrá otras personas que lo cuidarán. Pero claro, lo que pasa es, cuando decimos eso, es porque no confiamos en que la sociedad sea esa sociedad solidaria y que va a cuidar de las personas que tienen alguna dificultad. Como no nos creemos eso o pensamos que puede que no sea, pues
esa es la cuestión que más nos estresa a vosotros, que nos habéis estudiado tanto nosotros, nuestros tres, tú Nico también, pues lo que más nos estresa sabéis que al final es eso. O sea que a vivir el día a día nos hemos adaptado y podemos ser felices con nuestros hijos con autismo perfectamente, y que lo puedo decir, y creo que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas, de las madres y padres que conozco, dirían lo mismo. Quiero a mi hijo con autismo y no lo cambio por ningún otro del mundo. Creo que eso lo diríamos, pero la preocupación por ellos es la que os digo. Esa sociedad más solidaria, esa sociedad más empática, pues nos quitaría mucho peso de encima. Pero en eso trabajamos, o sea, también pensamos que trabajando como lo hacemos también estamos creando un poquito de empatía a nuestro alrededor, en un trocito del mundo. El mundo ya sabemos que no vamos a cambiar entero, pero un pequeño trocito intentamos cambiarlo todos los días. Eso es lo que Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por finalizado el acto. Os agradecemos que hayáis venido, esperamos que os haya resultado interesante. Y bueno, deciros que Luis tiene otro libro en el mercado ya, que está ahí en la puerta, si queréis echarle un vistazo, y que igual dentro de poco nos volvemos a ver, por aquí. Muy bien. Pues, gracias.